Mi nombre es Belén Vila, de IAB Spain, y hoy tengo el placer de presentaros el webinar de nuestro asociado BE Lion, que viene acompañado de Mutualidad de la Abogacía y que nos van a presentar un case study realmente interesante. Para ello, contamos con la participación de Daniel Vélez, que es el director general de BE Lion, y por parte de Mutualidad de la Abogacía contamos también con María Carrasco, directora de marketing, y con Idoia Revuelta, la responsable de comunicación. También nos acompaña Elena Losa, que es la directora de comunicación y desarrollo de producto de BE Lion. Bienvenidos a los cuatro. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme comunicar a la audiencia que al final contestaréis a todas sus preguntas y a sus dudas, ¿vale? Y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es más fácil para vosotros gestionarlo, ¿vale? Y ahora sí, sin más demora, lo interesante es vuestra jornada de hoy. El turno es vuestro. Gracias nuevamente y adelante, Elena. Gracias, Belén. Y bueno, gracias lo primero a Mutualidad por acompañarnos, por permitirnos presentar y compartir con el mercado este journey con el que llevamos ya 2 años, un proyecto muy emocionante. Bueno, los trabajamos con mucha ilusión y sobre todo con mucha curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, ¿qué vamos a ver hoy? ¿De qué va este webinar? Creo que es importante y creo que más que nunca que conozcáis qué es Mutualidad de la Abogacía, ¿no? Porque Mutualidad de la Abogacía es una compañía con un importante negocio, pero con muchas peculiaridades. Entonces, bueno, para entender un poco el proyecto y el planteamiento, creo que es interesante que nos presenten, que nos ayuden a entender qué es la compañía y a qué se dedica. Luego hablaremos un poco de cuál era el entorno, más allá del negocio, cuál era el entorno, cuáles eran los retos a los que se enfrentaba y cómo lo hemos afrontado y cómo lo hemos construido. Que bueno, lo seguimos construyendo, ¿no? Porque esto es un aprendizaje constante y un camino que se anda todos los días. Entonces, bueno, nada, voy a dar paso a María, directora de marketing, e Idoia, para que nos hablen ellas de qué es Mutualidad de la Abogacía, ¿no? Para ayudaros a entender de qué va este proyecto. Fenomenal, muchas gracias, Elena. Pues nada, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Vamos a intentar ser breves explicando qué es Mutualidad de la Abogacía, pero creo que, bueno, que es importante, ¿no? Porque seguramente muchos de vosotros, algunos lo conoceréis, si es que hay algún graduado en Derecho en la sala, si no, pues os sonará de oídas, pero seguramente no tendréis muy claro qué somos, ¿no? O quiénes somos. Pues nada, os damos algunas pinceladas para que tengáis un poco de contexto. Nuestra historia comienza en 1948, cuando los colegios de abogados de toda España pues, decidieron unirse para crear nuestra entidad. Hablamos de una época en la que todavía pues, no existía la seguridad social, las coberturas de la seguridad social tal y como la conocemos hoy en día. Entonces decidieron unirse para que sobre todo las familias de los abogados de por aquel entonces tuvieran ciertas coberturas en caso de, por ejemplo, fallecimiento. Pues desde entonces, desde 1948 hasta el día de hoy, pues obviamente hemos ido evolucionando, hemos ido creando nuevos productos de ahorro, hemos ido ampliando las coberturas y a día de hoy, pues bueno, somos una entidad aseguradora que ofrecemos soluciones de ahorro y previsión a todos los profesionales del derecho y también a sus familias. Y bueno, por poneros un poco en situación en qué punto estamos con respecto a otras entidades del mismo sector, somos la quinta entidad aseguradora de vida por volumen de ahorro gestionado. Esto no lo decimos nosotros, lo dice ICEA, que es una institución que se dedica a medir, ¿no?, a las entidades aseguradoras. ¿Y qué quiere decir esto que somos la quinta aseguradora? Bueno, pues para que tengáis el dato, el año pasado éramos la sexta, pasamos a ser la quinta porque adelantamos a entidades como el Sabadell. Y por delante tenemos a otras tan relevantes como pueden ser Mapfre o la Caixa, ¿no? Para que veáis un poco el nivel en el que nos movemos. Y esto pues, nos sitúa en que a día de hoy
gestionamos un volumen de ahorro de más de 9.000 millones de euros. Esta cifra normalmente cuando la pronunciamos pues suele sorprender porque el público no se suele imaginar que gestionamos tanta cantidad de dinero. Y esto es gracias a que más de 209.000 mutualistas confían en nosotros, confían sus ahorros en nosotros, cosa que es fundamental. Pero nosotros también pues se lo devolvemos de alguna manera gracias a nuestra política de inversiones. Nosotros gestionamos los ahorros con una política muy clara de inversiones y ofrecemos una rentabilidad. Tenemos una política muy poco arriesgada y ofrecemos una rentabilidad del 3,71% en 2021. Este dato es relevante porque el año pasado, si algunos hacéis inversiones, seguramente sabréis que estas rentabilidades son muy difíciles de conseguir en el entorno económico en el que nos situamos. Pero bueno, estas eran las principales cifras para que nos situéis un poco en el mapa, pero lo cierto es que no solo somos cifras, de hecho, nos gusta decir que no somos cifras porque al final somos una entidad sin ánimo de lucro y pues para nosotros el mutualismo, favorecer el mutualismo y poner al mutualista, que al final es nuestro cliente, ponerle en el centro es como el eje central de todas nuestras actuaciones. Pero también nos gusta destacar que apostamos por la sostenibilidad. No es a modo de greenwashing, sino que la sostenibilidad para nosotros es como una palanca de transformación clave que nos permite pues, aportar mucho más valor a nuestros grupos de interés e impulsar también objetivos estratégicos, ¿no? Como son, como os decía, los valores del mutualismo, pues, que al final de cuentas se hacen referencia con la responsabilidad, la solidaridad o la inclusión, ¿no? Entre otros. Y bueno, ¿cómo entendemos nosotros la sostenibilidad en mutualidad de la abogacía? Pues está totalmente intrínseco en todas las áreas de negocio de la entidad y lo hacemos a través de los criterios ASG, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Y todos diréis, bueno, suena muy bien la teoría, ¿no? Pero ¿en qué se traduce realmente? Bueno, pues se traduce en muchas acciones que desarrollamos en todas las áreas de la compañía, desde la creación de nuevas propuestas de valor para los mutualistas, como han sido las que hemos sacado recientemente, en el último año, hemos sacado propuestas de valor para el colectivo senior y para el colectivo más joven. Se llaman Soy Senior y Soy Joven. Con ellas ofrecemos nuevos productos y servicios para este colectivo de una forma global para ellos. Y bueno, nos gustaría también destacar otras iniciativas como que impulsamos mucho el talento dentro de la organización. Nos preocupa también muchísimo la ética en el uso de la inteligencia artificial y estamos muy comprometidos con fomentar la cultura y la economía del envejecimiento. De hecho, lo hacemos a través de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad de la Abogacía, que es un espacio multidisciplinar en el que tenemos diferentes expertos pues, investigando, ¿no? sobre este tema tan clave. Apostamos también por el talento jurídico y el emprendimiento a través de diferentes programas que tenemos. Y bueno, todo esto se traduce también en nuestro compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? que sirven como hoja de ruta para maximizar el impacto que realizamos en la sociedad y fomentar pues, el desarrollo sostenible. Y no nos podemos olvidar de nuestro respeto y nuestro compromiso con nuestra comunidad en redes sociales. En Mutualidad de la Abogacía, también nos sorprenderá este dato, tenemos 6 perfiles en redes sociales. De hecho, recientemente hemos abierto perfil en Twitch, hace nada, la semana pasada. De hecho, somos la primera entidad aseguradora española en crear perfil en Twitch y en TikTok y llegamos a una comunidad de más de 32.000 personas. Y bueno, todo esto se traduce, todo esto responde a nuestro nuevo posicionamiento de marca, que hicimos un reposicionamiento hace un par de años, que es Unidos por una forma de ser. Y bueno, creo que al final qué mejor que un vídeo para demostraros de todo lo que estamos hablando. Lo que te define no es un número, ni lo que mides, ni la nota que sacaste en selectividad. No es tu equipo de fútbol, tampoco tu música favorita,
No es lo que haces el fin de semana, ni lo que comes. No es el coche que tengas o que no tengas coche. No son los casos que has estudiado, los que has ganado, ni los años que llevas. No es si ahorras para viajar, para el futuro de tus hijos o por lo que pueda pasar. Lo que te define es a quién te unes para vivirlo. Mutualidad de la Abogacía. Unidos por una forma de ser. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a IAB y a Elena a Via Lion por pues, pedirnos que os acompañemos en este evento. Y bueno, por un poco contextualizar la parte ya de contenidos, pues realmente nosotros con el nuevo posicionamiento de marca de Unidos por una forma de ser, pues donde el objetivo principal era humanizar la marca Mutualidad de la Abogacía, pues debíamos difundirlo y transmitírselo a nuestro colectivo y, por qué no, a la sociedad, ¿no? Debíamos trabajar una buena estrategia de contenidos porque al final eso lo que iba es ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, los que perseguíamos en ese momento, que se centraban en estos que os voy a comentar a continuación, ¿no? Debíamos, punto 1, debíamos alcanzar y trascender ante las audiencias a las que no llegábamos. Un poco como decía Idoia, somos una entidad un poquito peculiar porque tenemos un mercado muy acotado, los profesionales del mundo legal y sus familias. Debíamos conocer muy bien dónde están y dónde podemos ir a buscarles, y además trabajar un contenido que realmente nos ayude a atraerles, como digo yo, a enamorarles desde el minuto que, bueno, pues que todavía no tienen mucho, no, han oído quizá hablar algo de Mutualidad de la Abogacía en la carrera, pero realmente no nos conocen lo suficiente, y debíamos generar esos contenidos pues que trascendieran un poco a las audiencias a través de los canales, bueno, pues de la forma que nosotros no llegamos, ¿no? Nosotros, Mutualidad de la Abogacía, tiene un propósito de acompañamiento a los profesionales del mundo legal, tanto en el ámbito más personal como profesional, y en los diferentes momentos vitales de su vida, y debíamos llegar a los diferentes segmentos porque además tenemos un hándicap muy evidente, y es que no todo el mundo puede ser mutualista, ¿no? Al final, ser mutualista es, bueno, pues pertenecer a este mundo de profesionales del derecho. Por lo tanto, esto era un hándicap que debíamos trabajar muy bien, ¿no? Otro de los objetivos era mejorar el posicionamiento y reconocimiento de nuestra marca. Como decía Idoia, no nos conoce todo el mundo, a pesar de tener las cifras como las adelantaba antes. Nosotros no es como el BBVA, que claramente la gente identifica como una identidad financiera, y sin embargo pues somos la quinta entidad aseguradora de vida por ahorro gestionado, ¿no? según ICEA. Debíamos buscar una herramienta desde el punto de vista de los contenidos que nos ayudara precisamente a conseguir ese posicionamiento de marca, ¿no? Llegar a ese reconocimiento que todavía no tenemos. Pero es que además otro de los objetivos era generar nuevo negocio. Necesitábamos aprovechar estos contenidos que generásemos y atraer desde la parte quizá más alta del funnel, pues contenidos que en un primer momento fueran más divulgativos, de concienciación, pero con un objetivo final de captación y de negocio, ¿no? O sea, era el objetivo más evidente. Y luego también otro objetivo importante, que era el de concienciar. Debíamos ser un poco palanca de concienciación en ese discurso de cualquier contenido que nos ayude a concienciar a los profesionales del mundo legal y familiares, pues de la necesidad de ahorrar para un futuro mejor, ¿no? Y esto, bueno, creíamos que teníamos que trabajarlo a partir de los contenidos, y además que nos ayudaran expertos a contarlo. Y una vez que teníamos muy claros estos objetivos, que realmente, bueno, pues era la fase esta inicial de ver hacia dónde debíamos ir, ¿no? Queríamos tener el propósito claro, el para qué estos contenidos, cuál debía ser esa buena estrategia de contenidos, y marcamos un poco los puntos claves del famoso para qué, ¿no? Del propósito. Uno de ellos era que debíamos ser útiles. Nosotros veníamos de tener un blog
con mucha cantidad de contenido, con muchas categorías y subcategorías. Había contenidos incluso muy potentes, pero sin embargo, cuando luego veíamos las métricas, pues veíamos que realmente pues no habían funcionado tan bien o no habían impactado tan bien como realmente nosotros queríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no es tanto la cantidad, sino la calidad de los contenidos y que además realmente fueran contenidos útiles. Esto era un punto que para nosotros era absolutamente clave porque el año pasado pusimos en marcha ese proyecto de investigación cuyo resultado fue el nuevo posicionamiento de marca de Unidos por una forma de ser. Esa investigación lo que nos ayudó es a conocer mucho mejor a nuestras audiencias, por lo tanto debíamos buscar qué contenido era útil para qué audiencia. No todos los públicos quieren lo mismo ni les importa lo mismo. Además es que queríamos ser referentes. Mutualidad de la Abogacía quería buscar un espacio o un lugar donde realmente a través de los contenidos pudiéramos ser referentes en lo que hacemos y realmente transmitir al mundo para qué estamos aquí, ¿no? Cómo podemos acompañar, que es uno de los valores o atributos de nuestro propósito, acompañar a los profesionales del mundo legal en su faceta más personal y profesional. Pero también queríamos ser relevantes, ¿no? Debíamos generar conversaciones entre las diferentes audiencias, pues con temas que realmente fueran de interés y al final pues incrementásemos la comunidad en los diferentes canales, incrementáramos el número de mutualistas, etc. Al final todo esto, lo bueno que tiene todo lo digital es que lo medimos semana tras semana y cambiamos y bueno, ahora cuando Elena cuente ya el proyecto podemos ir iterando un poco los distintos contenidos. Y por qué no, también queríamos ser únicos, ¿no? Queríamos que nuestro storytelling fuera entendible para nuestro colectivo, pero que además fuera pues único, porque al final Mutualidad de la Abogacía, bueno, pues tiene esas peculiaridades que lo que tenemos que hacer y debíamos hacer a convertirlo en valores diferenciales. Uy. María se ha quedado congelada, creo. Idoia, ¿quieres continuar tú? Ay, qué faena. Pues nada, retomo, ya no quedaba prácticamente nada. Hablaba ya de valores diferenciales y nada, trascender, ser únicos, ser diferentes. Es verdad que al final es lo que todo el mundo quiere, pero bueno, nosotros al final, al ser una entidad pues tan peculiar, pues queríamos ser en este sentido destacar también. Y ya, yo creo que hasta aquí, Elena, si quieres. Genial. Bueno, y después de esta introducción, yo creo que ya podemos entender un poco mejor el particular contexto, ¿no? Y nosotros hablamos de un punto de partida cuando nos enfrentamos, cuando recibimos ese briefing y tenemos esa llamada. Y antes de presentarle a Mutualidad el proyecto, sí que hicimos un primer approach, ¿no? Para ayudar a entender el entorno y entender ese particular contexto de la marca. Voy a ir muy rápido porque en realidad ya lo ha adelantado el equipo, ¿no? Cuando hablamos de entender el entorno, y aunque sea muy obvio, sobre todo en los últimos tiempos, vemos multitud de canales y de ventanas, ¿no? El número de usuarios multipantalla ha aumentado en un 157%. Los usuarios usan 5,2 redes sociales promedio. TikTok es la red, aunque nos sorprende, pero sí que es verdad que lo comentamos en distintos foros, es la red que más crece en términos de usuarios. Sin embargo, Twitch es la red que experimenta un mayor crecimiento de notoriedad. Estos son cambios que las empresas tienen que acometer a la hora y que tenemos que pensar en ellos a la hora de acometer un proyecto de estas características. Hablamos de los nuevos códigos y narrativas derivados de esas nuevas ventanas. TikTok es una revolución que ha traído consigo una nueva forma de dirigirse a la audiencia, ¿no? Trae consigo la naturalidad y la espontaneidad, pero también trae consigo la divulgación, la educación, todo es un entorno de entretenimiento. Hablamos de nuevos referentes. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando pensamos en una entidad como Mutualidad de la Abogacía, pensamos en influencers, bueno, pensamos en Key Opinion Leaders, ¿no? Y sus ventanas son los nuevos canales sociales. El 47% de los usuarios
considera creíbles a estos influencers y estos key opinion leaders. Además, 8 de cada 10 consumidores, por daros así algunas cifras para ver un poco la relevancia, ha adquirido algún producto después de habérselo visto a un influencer. Luego, sobre exposición. Ni qué decir queda, ¿no?, que estamos hiper mega expuestos y que estamos siendo impactados. Bueno, según algunas cifras, ¿no?, una persona recibe entre 3.000 y 5.000 mensajes publicitarios al día y un 45%, creo que es una cifra bastante comedida, sí que comenta que le agobia recibir esos impactos correctamente. Bueno, aquí ya vemos también otros datos, ¿no?, como es la cuestión del vídeo. En un minuto, los usuarios de TikTok a nivel global reciben más de 100, se generan más de 167 millones de vídeos. Facebook Live recibe 44 millones de views y WhatsApp se generan transacciones en mensajes de más de 1.000 millones de vídeos en WhatsApp. Bueno, como veis, al final la conclusión es que el consumo está súper fragmentado, que necesitábamos tener en cuenta estas nuevas peculiaridades del consumo y del ecosistema actual de comunicación. Pero además, como adelantaba María, ¿qué pasaba con Mutualidad de la Abogacía? Bueno, Mutualidad de la Abogacía entendía la importancia que tienen los contenidos en la estrategia y apostaba por ellos y se creaban gran cantidad de contenidos mensualmente, pero que, bueno, que no terminaban de encajar en un plan que se acercara más al negocio, ¿no? En las redes sociales, pues por supuesto que tenía redes sociales, pero no se estaban quizás trabajando atendiendo a esos nuevos códigos y a esas nuevas ventanas que estaban apareciendo. No existía luego además una estrategia de paid media, pero sí se hacía paid media, ¿no? Pero no se estaba trabajando de una forma global, entendiendo el paid media como una forma de trascender a tus audiencias orgánicas en un plan global de marca. Y no había referentes ni key opinion leaders. Ese fue uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en un primer momento y que, bueno, que ahora veréis cómo ha crecido, ¿no? En definitiva, bueno, los contenidos no estaban aportando al negocio y era algo importante. ¿Cuáles eran los grandes retos, ¿no?, a los que se enfrentaba Mutualidad? Nosotros hablamos de 2 grandes retos. Hablamos de ser relevantes, de saber, de que los abogados nos consideraran y luego además de, oye, fenomenal, voy a crear un plan de contenidos pensando en mis abogados, pero ¿dónde están mis resultados? Que al final esto va de generar nuevas altas y va de generar aportaciones y de que la compañía siga creciendo. Y así nace Tú defines tu futuro, que es una historia al servicio de la conversión. Cuando hablamos de Tú defines tu futuro, Tú defines tu futuro es el canal, la forma en la que tuvimos para crear nuestra propia historia, ¿no? Una historia que habla de ayudar a los abogados, una historia que habla de acompañamiento, una historia construida sobre el territorio de la seguridad financiera, porque no nos olvidemos que hablamos a abogados y hablamos a abogados de cuestiones financieras, de cuestiones de previsión y de cuestiones de ahorro. Este contenido que íbamos a generar tenía que ser útil y tenía que ser de valor. Y esto es muy importante, la utilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque es la premisa que nos permite construir grandes contenidos interesantes y relevantes que podíamos publicar bajo login. Por lo tanto, aquí está uno de los primeros metamensajes, ¿no?, que decimos. Hemos creado un proyecto de contenidos atendiendo a la finalidad, que la finalidad es convertir y generar negocio, que luego hablaremos y Dani va a introducir esa parte, a profundizar, entendido de muy distintas maneras, ¿no? Pero esa premisa de utilidad es el mimbre sobre el que se construye todo el proyecto. Además, debíamos conseguir prescripción, porque está muy bien hablar de nosotros, pero ¿por qué no hablan el resto de nosotros, ¿no? Incorporamos, aparece en nuestra vida Karma Chaparro como presentadora de un gran formato audiovisual, que luego vamos a ver un pequeño teaser, pero Karma no era solamente una presentadora, Karma era la cara visible, la cara amable que debía ayudarnos a humanizar la marca. Antes hablaba María que Mutualidad de la Abogacía necesitaba acercarse a los abogados de una forma mucho más amable.
pues Karma nos iba a ayudar en esa parte. Además, ella iba a representar una serie de valores para su transferencia, para la compañía, interesantes como en el rigor, la seguridad y la transparencia, que son pilares sobre los que Mutualidad construye su negocio, ¿no? Con Karma, en este formato, en este proyecto, estuvieron distintos perfiles que trabajaban, por un lado, contenidos de educación financiera y, por otro lado, grandes abogados. Así aparece, por ejemplo, Luis Pita, Maena González, que nos hablan de concienciación y de contenido financiero, y un pool de abogados, que ya vemos aquí un gran referente, como son Patricia Tudó, que Patricia nos ayudó desde el coaching, ¿vale? A los abogados, Ángel Seis Dedos, que tiene su propio también formato de podcast, Miriam González, y aparece Andrés Millán, que bueno, Andrés Millán vamos a hablar más adelante, porque sí que es cierto que Andrés Millán nos ha cambiado un poco la vida. Unas vacaciones, un máster, un coche nuevo, la entrada de una casa o imprevistos de cualquier tipo. Cuando quieres algo, necesitas dinero para conseguirlo. De ahí la importancia de ahorrar. ¿Cómo podemos empezar a ahorrar? Desde hoy mismo. Y eso sí, de una manera fácil y sencilla y para todos los bolsillos. Hoy tenemos aquí a un invitado que dice que tiene las respuestas a todas esas preguntas y a muchas más. Este es un pequeño teaser de la primera temporada cuando presentábamos a Luis Pita, ¿no? Y llega la segunda temporada porque seguimos avanzando en nuestro camino y seguíamos construyendo sobre ese gran formato audiovisual. Andrés Millán ha conseguido 500.000 de seguidores en tan solo un año con su canal Low Tips. Tú subes vídeos de temas interesantes y sabes que van a ir bien y que se van a mostrar. Hoy hemos convencido a este joven jurista para que nos cuente sus secretos en la segunda temporada de Tú defines tu futuro. Pero no solo estábamos con Karma Chaparro, como se ha adelantado, sino que nos acompañaron otros grandes amigos, grandes seguidores y prescriptores de Mutualidad de la Abogacía desde su profesión y desde el contenido que ellos generan. Así, por ejemplo, se une Borja Atsuara. Borja Atsuara es abogado, consultor y profesor universitario, experto en Derecho Digital, y su figura era clave porque, vale, tenemos que conectar con los abogados, pero no solamente con el target más joven, sino con un target más adulto, que también está en redes sociales. Y para ello, dentro de la estrategia de contenidos, identificamos de la mano de Mutualidad esos buyer persona y generamos ese pool de Key Opinion Leaders acorde a esos buyer persona para que pudiéramos conectar con ellos. Con Borja trabajamos contenidos testimoniales para ver cómo él se enfrentaba a esa etapa final laboral, ¿no? Cuando ya te acercas a una edad y cómo Mutualidad le podía acompañar en ese momento vital, porque no olvidemos que la labor de Mutualidad es acompañar a los abogados en sus distintos momentos vitales. Jurista enloquecido. Jurista enloquecido son dos jóvenes abogados gallegos que a través del humor y de los memes tienen una comunidad de más de 150.000 seguidores en Instagram actualmente y ellos nos ayudaron a trabajar el segmento más joven y ayudar a activar las audiencias de Mutualidad de la Abogacía a través de tanto de contenido de valor como de pequeños concursos, ¿no? Como palancas de crecimiento. Eli de Ferrari. Eli fue nombrada recientemente como una de las top 100 influencers según la revista Forbes. Eli genera contenido de finanzas en clave pues, sencillita en TikTok. Y Eli nos ayudó a trasladar ese mensaje, esa cultura financiera a los jóvenes abogados dentro del entorno, ¿vale? Andrea Mendiola, Francisco Coli, José Francisco, con ellos trabajamos un formato de audio, lanzamos los podcasts de Mutualidad de la Abogacía. Trabajamos dos vertientes, porque como veis, por un lado tenemos todo el contenido relacionado con el sector jurídico legal y contenido financiero, más del negocio de la mutualidad. Así lanzamos Objetivo Emprendimiento, donde a lo largo de distintos capítulos Andrea daba tips para emprender en el sector jurídico legal, ¿no? Que es apasionante. Os recomiendo que sigáis nuestros directos de Mutuaverso, que hablamos mucho de emprendimiento en
los nuevos entornos y es apasionante. Y luego Francisco Coll y José Francisco hablaban en sus podcasts de economía cotidiana, nos daban tips no solamente para abogados, en realidad esto era un poco para el público general, ¿no? De cómo enfrentarnos al ahorro, que es algo que, bueno, en España sí que es cierto que hay poca cultura financiera, hay poca cultura del ahorro, y será una de las misiones, como antes contaba el equipo, de Mutualidad de la Abogacía, trabajar esa cultura del ahorro. Y Fernando Andina. Con Fernando Andina también nos acompañó con un formato que luego veremos cómo se coloca en esa parte del funnel para dar tips de ahorro a los abogados, muy directos, muy concretos, píldoras de contenido muy dirigidos a este colectivo. Ya llevamos más de 20 años en el siglo XXI y es evidente que las tendencias han cambiado. Incluso para vosotros, los abogados. Ahora puedes publicitarte y encontrar clientes en plataformas online especializadas en tu profesión. La gran ventaja de este ecosistema colaborativo es la oportunidad de aumentar tu visibilidad y, por lo tanto, tus ingresos con un gasto mínimo. Estamos de enhorabuena. El futuro también ha llegado al mundo de la abogacía. Todas estas piezas las íbamos distribuyendo en un ecosistema que veremos más adelante y estaban pensadas expresamente para distintos canales. Aquí tenemos a Andrés y a Eli con uno de los contenidos que os hemos adelantado antes. Estudias Derecho, 4 añitos mínimo, luego el máster de acceso, otro año y medio. ¿La vas a fastidiar por el examen de acceso? Aquí te dejo 5 trucos. Tienes que elegir una especialidad, penal, administrativo, lo que sea. Entiendo que lo habrás hecho porque es aquello a lo que te quieres dedicar. Por tanto, no lo veas como una teoría desfasada, sino como la herramienta que te va a ayudar a ser muchísimo mejor en tu trabajo. Estúdialo motivado. ¿Dispuesta a ahorrar en 2022? Te propongo un reto para conseguirlo. Bueno, como veis, acabábamos de crear, ¿no? De construir una red de Key Opinion Leaders que trabajaban, por un lado, el awareness de la marca para un público B2B de difícil acceso. Porque además incorporamos a medios de comunicación verticales que nos ayudaban a conectar, seguimos, ¿no? Con los abogados, pero además nos ayudaron a dar visibilidad a esos proyectos, como Soy Senior, con Confilegal, que trabajábamos para segmentos muy concretos, ¿no? Y que a través de ellos podíamos extender y ampliar esa generación de audiencias. Y por último, en ese reto de ser relevantes, por supuesto hablamos que el vídeo es el mejor contador de historias, ¿no? Actualmente el consumo de vídeo se ha incrementado en un 34%. Han aparecido nuevos formatos de vídeo como es el Reels, como son las TikTok, y debemos aprovechar todos los formatos y adecuar los contenidos para conectar con nuestro target. Y terminaba el primer reto, es decir, fenomenal, hemos definido una plataforma de contenidos, hemos identificado los agentes que van a participar, por un lado los Key Opinion Leaders, medios de comunicación, hemos definido un territorio que es la seguridad financiera, hemos considerado que los contenidos deben cumplir un rol de utilidad y por lo tanto ya empiezan a aparecer bajo login y hemos comenzado a crear esas audiencias. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, pues ahora es cuando tenemos el segundo reto, activar y generar negocio. Muchas gracias, Elena. Bueno, lo primero quería dar las gracias a la EAB y a Idoia y María por acompañarnos, ¿no? A nosotros, cuando se nos planteó la oportunidad de contar un caso, nos apetecía mucho darle visibilidad a Mutualidad. Porque es verdad que quizás no es una marca de las más mainstream que podamos tener todos en mente, pero sí que es verdad que es una marca que ha sido muy valiente y que desde el primer momento teníamos claro entre todos que queríamos construir un proyecto transversal, ¿no? Que trabajando desde el contenido, la marca quería llegar a generar negocio. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Elena ha mencionado y ha comentado la importancia de la relevancia, de construir notoriedad. Está clarísimo, como decía Elena, que sin historia no hay conversión, o al menos es mucho más complicado llegar a la conversión, a la parte más baja del funnel sobre el que vamos a hablar ahora un poco. Si no hay una historia por detrás y si no hay un contenido que ayuda a la marca a humanizarse. Pero yo me voy a enfocar sobre todo
en dos puntos, ¿no? El punto de activar audiencias y cómo luego a través de esa activación de audiencias podemos generar negocio. Dentro de activar audiencias, cuando nosotros en Vialayo nos enfrentamos a un proyecto de estas características, lo que siempre hacemos es construir desde el primer momento, desde el momento en el que estamos creando el contenido, empezamos a construir ya pensando en la parte más low funnel, ¿no? En cómo podemos generar esos contenidos exclusivos que nos ayuden a movilizar al usuario por las diferentes fases, acompañarle en ese journey, empujarle a pasar a cada una de las fases consumiendo toda la cadena de contenido, toda la historia que creamos para siempre empujarle hacia el negocio del anunciante. Y en este caso, bueno, pues nos enfrentamos a una estrategia 360 con ejemplos muy claros, como que cerramos contenidos en exclusiva para que el usuario, cuando quiera acceder a él y cuando quiera consumirlo, nos tenga que dejar algo, nos tenga que dejar un mail, nos tenga que dejar algún tipo de información que nos permita, si en algún momento se nos queda perdido por ese journey que construimos de consumo, poder empujarlo, ¿no? Con acciones de lookalike, con acciones de custom audience. O sea que como punto de relevancia en este primer momento, yo me quedaría con: construimos la estrategia completa, es decir, con enfoque a conversión desde la parte más alta del funnel, desde el momento en el que ya empezamos a construir los contenidos. Creamos como una ruta de migas, ¿no? Donde vamos haciendo que el usuario vaya pasando. Y más si cabe, es importante la construcción de audiencia en un proyecto con una marca de B2B, como es este caso, porque en B2B siempre nos encontramos la particularidad de que nos enfrentamos en la mayoría de los casos a nichos de audiencia donde es muy difícil acceder a ese target, y en muchos casos estamos desperdiciando esfuerzos. Entonces nosotros lo que intentamos siempre es acotar al máximo. Trabajamos una estrategia que llamamos de caladero. Ya han ido mencionando el principio de la presentación que hemos trabajado con talentos, con key opinion leaders verticalizados, ¿no? Como es Jurista Enloquecido, como es Andrés Millán, que hablan de un vertical muy concreto. O hemos trabajado con soportes muy de nicho que están orientados 100% al target de los profesionales de la abogacía, ¿no? Como es Confilegal, por ejemplo. Entonces, nosotros utilizamos esos nichos, esos caladeros, para poder trabajar al máximo y afinar al máximo la audiencia. Y en ese caso hay que tener en cuenta que bueno, una de las peculiaridades que tiene Mutualidad de la Abogacía es que el target realmente es B2B2C, ¿no? Porque coincide, aunque tenemos la dificultad de encontrarnos en un entorno profesional, es verdad que el target ideal que nos dirigimos es el decisor de compra, que en otros entornos de B2B eso no ocurre. Que es decir, primero es complicado acotar y encontrar la audiencia del target adecuado, y luego se suma una segunda complejidad, que es llegar al decisor de compra. Bueno, pues por ahí pasa también la importancia, que en cualquier proyecto es fundamental, de trabajar la audiencia para poder activarla, pero en ese caso, en un proyecto B2B, todavía mucho más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en cuanto al primer punto de activar audiencia. Luego llegamos al punto de generar negocio. Una vez que hemos conseguido activar audiencia, tenemos que convertirla, porque, como bien decía antes María, teníamos muy claro desde el primer momento, ellas llegaron con ese mensaje. Eso no puede ser solamente un proyecto de contenido, tiene que ser un proyecto de contenido que genere conversión, ¿no? Y conversión en sentido amplio, porque es verdad que típicamente en la industria pegamos conversión a performance. Este es un proyecto donde la conversión afecta al branding, por eso se habla de un proyecto de brandformance. Nosotros desde el minuto uno, como decía, el que estamos construyendo ese plan de contenido, ya estamos pensando, ¿no?, en cómo lo vamos a bajar a negocio. Aquí está el gran reto de enfrentarse a una factoría de contenido como lo que tenemos delante, porque eso es el proyecto de Mutualidad de la Abogacía, una gran factoría de contenido acotadas. Es un ecosistema y que responde siempre a un funnel, ¿vale? Con foco desde el primer momento a conversión en sentido amplio. Podemos decir que estamos ante un proyecto de funnel. No es lo más normal cuando hablamos de contenidos enfocarlo así, pero en Vialayo sí nos gusta acercarnos siempre a proyectos holísticos como este de Mutualidad, con una visión muy de funnel, muy de journey, como decía antes, ¿no? Y ahí lo que hacemos es trabajar los contenidos colocándolos en cada una de las fases con un objetivo, ¿no?, con un objetivo determinado. Así nos encontramos con los contenidos que tienen el foco en humanizar la marca, que antes ya bien ha mostrado Elena, como Tú defines tu futuro, con Karma Chaparro al frente. Contenidos que luego
nos ayudan a sacar, a empujar al usuario a la siguiente fase, más de micropíldoras, donde ahí ya el usuario, una vez que ha conocido la marca, ha entrado en contacto, ya hemos trabajado un poco ese top of mind, conseguimos darle una píldora que le acerca mucho más a la compañía, donde empieza a entender el valor de la compañía para él y esa utilidad de la que hablaba María y de la que hablaba Elena, ¿no? Empieza a hacerse muy patente para, por último, empujarle a través del paid media, una estrategia de paid media con data, con mucho peso de la data, empujarle a la conversión, que es lo que siempre tenemos en mente, que cualquier esfuerzo que hagamos deriva a la conversión y genere el resultado de negocio. ¿Y esto cómo se hace? Trabajamos un journey donde transponemos ese funnel, lo llevamos a un journey de consumo, ¿verdad? Empezamos en la generación de demanda, en la parte más alta, donde lo que vamos a intentar es contenidos amigables, estrategias de paid, con una visión muy de prospección, ¿no? de audiencia, con herramientas y con plataformas de redes sociales, con native. Ahí buscamos tener ese primer contacto del usuario para poco a poco, gracias a la data, empujarle hacia la respuesta a la demanda, ¿no? Que es la parte más baja del funnel. Y cada uno, lo que hemos hecho es, en cada una de las fases, en cada una de las plataformas, ir colocando, ir alineándonos con los objetivos que tenemos, ¿no? Así, en la parte más de ampliación de contenido, amplificación de contenidos, tenemos el objetivo de notoriedad, ¿no? Que es esa parte más alta. Luego nos vamos acercando y conforme vamos teniendo información del usuario y más datos, establecemos estrategias más de modelos de lookalike que nos permitan superar la audiencia que en primera instancia hemos alcanzado, ¿no? Buscar públicos más similares, entendiendo que estamos en un entorno B2B como decíamos, ¿no? Con el objetivo de conseguir esos leads y no olvidarnos nunca de la estrategia de fidelización que tenemos por detrás, ¿vale? Y en este caso, como resumen, a mí me gustaría lanzar que es un proyecto muy paradigmático, ¿no? Que es un proyecto de contenido, como decía anteriormente, que se trabaja desde el branding, pero que el objetivo final es vuelvo a insistir, generar negocio, ¿no? Donde toda la estrategia se integra el paid y el contenido, ¿verdad? Entonces, por resumir, ¿no? ¿Qué aprendemos en un proyecto de esta tipología? Un proyecto de esta tipología nos deja varios mensajes. El primero, que hay que crear una lógica de impactos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener muy claro qué vamos a conseguir con cada una de las oportunidades que tenemos para acercarnos al usuario. ¿Qué queremos conseguir con ese impacto, ¿no? Queremos que el usuario conozca más la mutualidad, queremos que el usuario haga algo, queremos que el usuario termine generando un lead para luego con ese lead nosotros poder trabajar, fidelizar y convertirlo en cliente. Entonces, esto es común a cualquier proyecto, ¿no? de publicitario al que nos enfrentamos hoy en día, pero sí que es importante que tengamos claro que en un proyecto de contenido también, ¿no? Que un proyecto de contenido arranca el contenido, pero tiene que tener una estrategia por detrás de amplificación y una estrategia de distribución muy relevante, tanto orgánica como pagada, ¿no? Y con una lógica de impacto, como decimos, totalmente controlada, donde el paid y el contenido se equilibre, ¿vale? Luego es importante que entendamos los códigos de todos los activos en los que trabajamos. No dirigirnos igual al usuario cuando estamos con una pieza publicitaria que cuando le atraemos a una landing page, que cuando está en nuestro entorno de redes sociales, ¿no? Tener la capacidad para adaptar los mensajes y para adaptarnos a los objetivos de cada uno de los entornos. Hay que tener muy claro de qué va cada uno de nuestros activos y qué podemos conseguir en ellos. Y por último, la mentalidad end-to-end. Porque es verdad que hay una tendencia a romper los proyectos. Por una parte hacemos una producción de contenidos y por otra luego tenemos la distribución. Pues nosotros no tenemos esa visión nunca. Siempre vemos proyectos holísticos, proyectos que nacen en el contenido, nacen en la publicidad y acaban en el contenido, acaban en la publicidad, dependiendo de la necesidad que tenga cada uno de los proyectos. Pero son proyectos siempre completos, proyectos transversales. Somos una compañía donde la visión transversal impera, ¿no? Y siempre creemos que el éxito de un proyecto pasa por tener la capacidad de construir toda la cadena de valor. Y ese caso, yo creo que es uno de los éxitos del proyecto. Un proyecto que se ha enfocado desde el primer momento de una manera completa, 360, y donde hay muchísima integración entre la parte de construcción de contenido y el uso de esa data que genera el contenido, ¿vale? Para llevar al usuario hasta la generación del negocio. Y hemos visto los retos. Elena hablaba de relevancia, yo hablaba un poco más de la parte de cómo activar esas audiencias y luego cómo generar negocios. Pero yo creo que ahora vamos a ver un vídeo que nos va a dar una visión global del proyecto y luego nos va a hablar Elena del ecosistema, porque el proyecto se enmarca
en un ecosistema completo, como resumen, ¿no? que muestra muy bien todo lo que hemos ido comentando durante este rato, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias. Elena, pincha el video case. Pues nada, vamos con el video case que resume todo lo que ha ido pasando durante este tiempo y que ya nos vamos a desvelar, bueno, algunos de los resultados, ¿no? de estos últimos tiempos. Los jóvenes ya no usan traje y quieren exprimir la vida al máximo. Las familias también han cambiado, y mucho. Y a la gente mayor ya no se le llama gente mayor, le llamamos senior. En este contexto, Mutualidad de la Abogacía se preguntó: ¿cómo conectamos con los abogados de ahora y del futuro? Humanizando la marca y hablándoles de aquello que les preocupa. Presentamos Tú defines tu futuro, una plataforma de contenidos construida sobre el territorio de la seguridad financiera para sensibilizar, concienciar y educar sobre la importancia del ahorro. Para ello, contamos con la imagen y el saber hacer de Karma Chaparro, Andrés Millán, Borja Atsuara y Jurista Enloquecido, entre otros. Así nace el formato que da nombre a la plataforma Tú defines tu futuro, conducido por Karma Chaparro, donde a lo largo de 2 temporadas y 6 programas hablamos de ahorro, de crecimiento personal y de tendencias. Fernando Andina también se unió a nuestro equipo para darnos tips de ahorro en Tu futuro en un minuto, bajo el claim Ahorra hoy, porque el futuro es mañana. Sí, como lo veis, creamos un canal de TikTok para Mutualidad de la Abogacía y contamos con Eli de Ferrari y Andrés Millán, que crearon contenidos de ahorro y del ámbito jurídico interesantes para jóvenes abogados. Quisimos interactuar con nuestro público y sumamos a Jurista Enloquecido al equipo, con el que activamos concursos en Instagram. ¿Te gustaría conocer los mejores consejos sobre ahorro, inversión y economía para aplicarlos en tu día a día de una manera sencilla y muy fácil? El objetivo era crear todo un hub de contenidos de utilidad para nuestro target. Por eso, lanzamos un formato de entrevistas en los podcasts de Mutualidad de la Abogacía, hablando de economía doméstica y emprendimiento. Pero, ¿cómo podíamos acercar los contenidos al negocio y crecer en leads y clientes? Cerramos algunos contenidos bajo login y creamos un modelo de producción transmedia. ¿Y eso qué significa? Que a lo largo de este tiempo, si querías ver alguno de nuestros contenidos, te pedíamos un mail. Pero si no lo veías claro, lanzaríamos una campaña en redes sociales para recordarte que no te pierdas ningún capítulo. Y si te animabas, te impactaríamos con una creatividad sobre productos de ahorro y previsión de Mutualidad de la Abogacía tan chula como esta. ¿Y qué hemos conseguido? Tú defines tu futuro ha recibido más de 150.000 usuarios, gracias a las más de 180.000 páginas vistas generadas por los contenidos. Hemos incrementado nuestra base de datos en más de 6.000 nuevos suscriptores. Más de 1.900 nuevos contactos cualificados, abogados no mutualistas, ya forman parte de Mutualidad de la Abogacía. Hemos rejuvenecido el target y el perfil de usuario medio se encuentra entre los 18 y los 35 años. Instagram ha crecido un 112%, LinkedIn un 51% y en TikTok, Mutualidad de la Abogacía, crece mes a mes con casi 1 millón de reproducciones de vídeo acumuladas. En total, hemos generado más de 7,5 millones de impresiones solo en nuestras redes sociales y más de 50.000 interacciones. ¿Qué queremos decir con todo esto? Los contenidos en un plan de distribución paid media con orientación Performance funcionan. Mutualidad de la Abogacía acaba de iniciar un nuevo camino que empieza ahora. Veo las caras de Idoia y de María y la verdad es que dices, madre mía, vaya añitos. A mí me gustaría comentar una cosa, Elena, como además he tenido que cortar así, vamos, que se me ha cortado, nada, decir, bueno, por supuesto, súper contentos con este proyectazo que no ha hecho más que empezar, y como consejo a quienes nos estén escuchando, creo que la parte más importante de todo este proyecto es conocer muy bien a tu cliente, saber muy bien qué es lo que necesita para que cuando trabajes el contenido dentro de esa estrategia tengas claro
¿qué le puedes ofrecer a cada uno de ellos, ¿no? Me quedé colgada cuando hablaba de contextualizar y de entender bien a las audiencias, pues creo que eso es clave para que finalmente el contenido que generemos sea útil. Yo creo que solo así se consiguen los resultados que estamos obteniendo, ¿no? O sea, con mucho trabajo, con mucha propuesta y luego solo un tip, que es algo que hemos ido viendo a lo largo de estas casi ya 3 ediciones, que hay veces que le damos mucho al coco, ¿no? De a ver qué contenido súper novedoso, innovador generamos, tal, y sin embargo te das cuenta que hay un contenido concreto que funciona, que es el que más interés puede estar generando a una de tus audiencias, y a lo mejor simplemente con trabajar diferentes formatos de ese mismo contenido, en formato infografía, en formato vídeo entrevista, comparativa, pero que gire en torno a esa misma temática, pues muchas veces genera los mismos buenos resultados que un primer contenido. Así que, bueno, yo creo que esta parte de conocimiento del cliente es clave. Y bueno, sí, ponemos estas caras porque estamos súper contentas con este proyecto y orgullosísimas. Y bueno, ahora ya nos has dejado con el hype aquí arriba. Yo solamente quería, por terminar, ¿no? Porque luego íbamos a mostrar una pildorita para que vierais lo que dice María, cómo evolucionan los formatos y cómo en la 3ª temporada la hemos reformulado un poco para atender realmente a lo nuevo que nos están pidiendo los usuarios, ¿no? Los jóvenes abogados. Y este es el ecosistema que hemos creado. Como veis, de repente es toda una plataforma adaptada, con ventanas, atendiendo a las necesidades, atendiendo a los códigos y sobre todo para trabajar el contenido para que se acerque al negocio. Hemos pasado de un blog, de unas redes sociales que eran ventanas, a todo un hub de producción transmedia donde el contenido está en permanente transformación. Como conclusiones, muy rápido, hemos humanizado la marca, que ya se decía en el vídeo. Hemos creado una red de embajadores que ahora mismo ya suma más de 27 Key Opinion Leaders, porque hemos introducido ahora mismo, que veréis, microinfluencia también para que nos ayuden a trabajar la capilaridad, no solamente de abogados, sino de expertos en finanzas. Ese ecosistema que os he mostrado antes de contenidos líquidos en un plan de distribución hiperinteligente. El formato vídeo constante a lo largo de tiempo y flexible, explorando nuevas narrativas, ¿no? Para hablar del examen de acceso a la abogacía lo hemos contado de muy distintas maneras y lo seguiremos haciendo porque es algo que interesa a nuestro target, ¿no? Y hemos conseguido conectar la estrategia de contenidos con el negocio. ¿Y qué pasa en 2022? Muy rápido. Bueno, en 2022 hemos reformulado Tú defines tu futuro, hemos atendido a esos buyer persona y les hemos dado y los hemos tangibilizado en este formato. Hemos atendido a las conversaciones interesantes y bueno, hemos seguido explorando. Hemos lanzado Twitch, como avanzaba Idoia. Ayer tuvo lugar el primer directo en Twitch con 2 grandes profesionales del mundo de la abogacía, hablando, bueno, de temas interesantes y de tendencias, ¿no?, que atañen a nuestros juristas y futuros abogados. Hemos incluido un pool de microinfluencers. Para terminar, os dejo esta pildorita que hemos creado para Instagram en primicia, que aún no hemos lanzado, pero que denota ya una evolución en los códigos de Tú defines tu futuro. Una pregunta de examen puede ser esta. ¿Los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se produzcan ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia? 2, cuando se realicen por error. 3, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento. Y la última, cuando se realicen sin intervención de procurador en los casos que la ley lo exige. Yo creo que debería contestar ella, yo lo tengo clarísimo, pero es ella la que se va a examinar. Estoy entre la 1 y la 3, pero yo creo que es la 1. La 1. ¡Sí! ¡Vamos! En esta ocasión, para que entendáis bien de qué iba, ¿no?, contábamos con 3 perfiles hablando de cómo te tienes que enfrentar a un examen de acceso a la abogacía. Y teníamos a una profesora del máster de acceso que daba la visión del profesor, que nos ayudaba a entender, bueno, qué habla de sus alumnos y algunos tips para enfrentarte a ello y sobre todo a entender cómo es el examen de acceso, ¿no? Teníamos a Andrea, que aprobó el año pasado el acceso y nos cuenta
cómo se enfrentó y da algunos consejos, incluso algún truquito bastante interesante. Y luego contábamos con María, que María se está preparando ahora el acceso. Entonces, bueno, juntábamos a distintas generaciones con distintas necesidades y Mutualidad arropándolas y acompañándolas en ese momento tan importante para un abogado que decide ejercer y que se enfrenta al examen de acceso. Bueno, y ya para terminar de verdad, es un proyecto, ¿no? Como veis, en continuo crecimiento, un proyecto escalable, un proyecto que nos permite seguir explorando y avanzar acompañando a mutualistas y acompañando al negocio. El negocio avanza y el marketing y la comunicación debe arropar al negocio a través de nuevas estrategias y transformando sus formatos. Entonces, bueno, ahora sí. Gracias. Espero que haya sido de interés. Ahora os dejo a vosotros también, María y Idoia, que si queréis que cerréis y se abre la ronda de preguntas y respuestas por si tenéis alguna duda o si os apetece que profundicemos en algo. Y por mi parte, nada más. Genial, muchas gracias, Elena. Pues nos quedan 3 minutos, ¿no? Porque queremos ser muy rigurosos con el tiempo. Veo que hay una pregunta en el chat. Por intentar contestarlo, nos preguntan cuánto tiempo nos llevó preparar el proyecto y cuánto tiempo desde que se empezó a ejecutar en conseguir resultados, ¿no? Pues la realidad es que preparar el proyecto en sí, yo lo recuerdo perfectamente porque fue justo cuando yo me incorporé a la mutualidad, en marzo de 2020. Empezamos María y yo a hablar, a pensar, oye, tenemos que mejorar el blog que tenemos actualmente, ¿cómo podemos hacerlo, no? Pues fue en marzo y en noviembre de ese año, de 2020, lanzamos Tú defines tu futuro. Así que, si no calculo mal, fueron unos cuantos meses de trabajo, de pensar, de dar muchísimas vueltas, ¿verdad, María? Hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacerlo, con quién queremos hacerlo. Y bueno, fue cuando nos encontramos con Via Lion y de ahí, desde entonces hasta estos resultados son de este último año, pues 2 años largos en tener estos resultados que es verdad que yo he de decir que me he emocionado cuando he visto el vídeo de resumen porque al final cuando estás en un proyecto, en el día a día del proyecto, parece que no ves avances, no, o sea, sí los ves, pero ver todo en un mismo vídeo, desde que empezamos hasta lo que hemos llegado, lo que hemos construido, me ha emocionado, la verdad. Así que nada, muy, muy contentas de poder estar aquí y contaros el proyecto a todos. Yo, por apuntillar lo que dice Idoia, creo que creo recordar que de las cosas que más nos costó decidir fue toda la parte de los Key Opinion Leaders. Fue difícil, porque ahí teníamos que explorar algo, una vía, un camino que nunca se había hecho dentro de la compañía y yo recuerdo que a vosotras también tuvisteis que hacer mucho labor, miedo, ¿no? Sí, nos generaba miedo de decir, oye, ¿y si nos equivocamos? ¿No? Oye, nos estamos apostando por gente que va a hablar de nosotros, es nuestra reputación. Total. Entonces nos daba miedo, pero bueno, ahora a día de hoy pues creo que efectivamente, como decía Daniel, somos unos valientes y es verdad, lo tenemos que decir con la boca grande. Nos metimos en TikTok. Pero vamos a lanzar TikTok, que sí que hay que lanzarlo, venga, vamos a lanzar TikTok. Y ahí es verdad que, por ejemplo, Andrés nos ayuda un montón a entender bien la plataforma, ¿no? Yo creo que aquí, o sea, el éxito, de verdad, es tener, o sea, no solo los recursos y las personas que te pueden acompañar, sino decir, oye, venga, vamos para adelante y ya iremos luego modificando, trabajando la estrategia, trabajando el camino, los influencers, este sí, este no, cuántas veces, y perdonad que no nos podemos enrollar mucho más, pero cuántas veces hemos pensado si los contenidos tenían que ser sobre ahorro o sobre temas jurídicos, porque en nuestra comunidad son abogados principalmente, entonces, sin embargo, nuestra actividad no es la abogacía, nosotros no somos expertos en temas jurídicos, sino en planificación financiera, entonces todo eso es lo que realmente te generaba un poquito de inquietud, pero al final las métricas, pues en todo lo digital es lo que te ayuda a ir cambiando el paso y casi de forma online. Así que nada, pues igual, muy contentas. Muchas gracias. Veo otra pregunta por aquí. Sí, están preguntando que cómo creemos que podemos trabajar este proyecto en un entorno sin cookies.
Y esa respuesta, esa pregunta me encanta porque claramente si hay un proyecto que responde a una situación en un mundo sin cookie es este, ¿no? Al final es un proyecto que se trabaja principalmente sobre la first party data, donde lo que estamos haciendo es a través del contenido generar esa audiencia propia para luego activarla, ¿no? Como decíamos. Entonces es un proyecto claramente que tiene una vocación clara a un entorno de sin cookies, ¿no? Trabajamos, como decíamos, los caladeros. Son entornos donde estamos trabajando el contextual principalmente. Ahí lo que hacemos es segmentar al usuario por el contenido que están consumiendo en ese momento, por lo que no nos afecta tanto el hacer party data. Y luego nos estamos convirtiendo en un medio, la marca se convierte en un medio en sí mismo. Entonces tenemos nuestra audiencia que luego vamos a poder activar por diferentes vías. De hecho, se me olvidó decirlo antes, pero en entornos B2B, cuando estábamos hablando de eso, uno de los puntos y la variable más relevante es generar tu propia base lo antes posible, porque reduces, claro, luego mucho el coste del contacto. Entonces, es un caso claro de cómo a través del contenido podemos enfrentarnos a un mundo sin cookie, que está muy alineado al posicionamiento de la compañía. Es un mensaje que siempre lanzamos, ¿no? En un mundo sin cookie apuesta siempre por tu propio contenido, porque es el que te va a permitir generar tu propia audiencia y trabajar a partir de ella. Y luego hay otra pregunta que yo creo que más o menos la hemos respondido, era la que decían por aquí, que cómo hicimos la selección de talento para dar con los adecuados. Ya lo habéis mencionado las tres, que fue una de las tareas más arduas, ¿no? Al principio, no de acuerdo en la selección de talento, pero no sé si queréis contar algo más. Yo recuerdo que nos sorprendimos. Yo me sorprendí cuando nos pusimos, cuando empezamos a explorar los canales, me sorprendí el nicho que había y me sorprendí la gente tan interesante, los perfiles tan interesantes que había en redes sociales hablando de abogacía y que realmente tenían comunidades con niveles de engagement muy altos, porque claro, son perfiles muy verticales hablando de un tema muy concreto donde la gente conectaba muchísimo. Entonces, fue importante, bueno, trabajar, por supuesto, de la mano de ellas, que hicieron una labor brutal dentro de la compañía para que nos dieran confianza a todo el equipo, que el equipo eran ellas también, ¿no? Que confiaran en, oye, es que ha cambiado el entorno y necesitamos que hablen de nosotros de otra forma. Y luego explorar, ¿no? Pero vamos, nuestra gran sorpresa para mí ha sido TikTok. TikTok me parece apasionante como ventana ahora mismo y lo hemos demostrado con Mutualidad, ¿no? Que tenemos ahí un camino muy interesante que seguir trabajando. Y no tenemos nada más. Hemos sido bastante correctos, ¿no? En los tiempos. Sí, totalmente. Si tenéis más preguntas, yo he dejado mi mail ahí y si alguien más nos quiere comentar algo, pues oye, fenomenal, encantados de responder. Y luego la llave, este contenido permanece grabado, por lo tanto, si queréis verlo a posteriori, pues fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Adiós.